Entonces, amigos, como les decía, les iba diciendo, ¿verdad? O sea, nosotros esa base no nos creaba ni un problema. Miren, nosotros pasábamos con nuestros heridos para allá, para la parte baja del cerro, para la parte norte del cerro, ¿verdad? Y pasábamos con nuestros heridos nosotros. Todos estos lugares eran zonas de operaciones de nosotros, todo esto. Y estos lugares nosotros los manteníamos minados. Por decirles este lugar, nosotros nomás se iban el ejército, nomás se iba el ejército, nosotros entrábamos a este lugar a empezar a hacer un tapizado de minas, ¿verdad? Pues la guerra la voy a pelear con mis propias estrategias, porque hay quienes hoy dicen, no, que miren, puta, cada quien pelea la guerra como puede, ¿verdad? Las estrategias son estrategias. Entonces, por decirles, eh, ya les expliqué el caso de esa base, ¿verdad? Esa base nosotros, les he dicho, bueno, nosotros aquí subíamos a hacer campos minados cuando nos dejaban, cuando se iban de aquí. Entonces, cuando venía el ejército y retomaba este lugar, les digo, había problema. Aparte, con los combates que habían tenido abajo para lograr subir a este lugar, ¿verdad? A este lugar, porque nosotros, para subir a este lugar, tenían que darse con nosotros, pues, por todos lugares, ¿verdad? Tenían que darse. Y no era, no era fácil. Y aparte de eso, viniendo aquí, empezaban a reventar las minas en todos estos lugares. Entonces, esa la guerra es así, pues en la guerra son así, son terribles, ¿verdad? Este, entonces, por decirles, todos estos lugares, aquí permanecían, pero nosotros aquí permanecíamos, el ejército, y a nosotros no nos causaban ningún daño. Y, por supuesto, el problema era cuando ya empezaban a bajar, va, y empezaban a tronar, empezaban a tronar los AK-47. ¿Por qué? ¿Cuál era la estrategia del ejército? ¿Verdad? Estoy aquí, ¿verdad? Por decirles, aquí estaba una compañía del ejército, estamos hablando de una compañía sin bajas, estamos hablando de 100, de 120, 130, 140, 100, bueno, sin bajas, 140. ¿Va? En los lirios estaba la otra compañía. Los lirios son esos, miren, son esos, ¿verdad? Son esos lugares, ese piquito que está ahí, ¿verdad? Esos son los lirios. Entonces, y por decirles, aquel voladito, aquel bosquecito que se ve oscurito allá abajo, después del cultivo, después de esa casa de lámina, y el cultivo es el quemado. Ese es el quemado, el famoso quemado, ¿verdad? Donde hemos estado haciendo trabajo, ¿verdad? Hoy me he venido un poco para acá, pues sí, para no aburrirlos para allá. Con el quemado seguimos, vamos a seguir luego, ¿verdad? Pero hoy me quise venir al campanario, ¿verdad? Porque dije yo, no hombre, mis suscriptores necesitan trabajo bonito con paisajes, ¿verdad? Y por decirles en los lirios, ese lugar donde está esa casa, donde está esa gran casona ahí, ese lugar, nosotros le llamábamos, ese cerro le llamábamos el Cedro, ¿verdad? Ahí murió un compañero de nosotros que le llamábamos Guataquita, ¿verdad? De las fuerzas especiales, ahí murió un francotirador, ¿verdad? Le pegó un tiro, porque también el ejército tenía buenos francotiradores, ¿verdad? Entonces, por decirles, cuando uno subía a minar aquí, había que hacerlo con mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado, porque de esa base lo miraban a uno. Entonces, si lo miraban a uno, desde ahí le empezaban a tirar con una .50. Ahí permanecía una .50. Y si no me equivoco, también tenían un mortero 81 en ese lugar, ¿verdad? En ese lugar tenían un mortero 81, ¿verdad? Entonces, por decirles toda esa parte. Entonces, a veces, por decirles de las unidades del ejército que estaban operando aquí abajo, aquí en esta parte de abajo, el puesto de mando de cualquier unidad del Atlacato, del Belloso, o del Bracamonte, si no se quedaban aquí, el puesto de mando estaba allí, ¿verdad? Mientras los otros, bueno, estábamos dándonos, estábamos dándonos en todo eso, ¿verdad? Miren, nos estábamos dando con todo. Entonces, por contarles historias, amigos, hay muchos amigos jóvenes, un saludo para todos esos jóvenes que les gusta la historia, ¿verdad? Esto es historia, amigos, ¿verdad? Eso, uno cuenta esto para que el día de mañana no vayan a caer muchos amigos equivocados en este rollo, ¿verdad? Casi como ¿qué? Les digo que no vaya a haber, que no vaya a caer uno en esta cosa, ¿verdad? Por decirles. Entonces, les digo, ahí tienen el rolar, todavía por ahí se ve ahí tienen una casita en ese lugar. Antes se veían unas antenas, por ahí las deben de tener, ¿verdad? Me imagino no las usan, no sé, ¿verdad? Pero tienen antes tenían todo un sistema de minado.
como es guerra, como estábamos en guerra en ese tiempo, ¿verdad? Por decirles, nosotros igual como el ejército era, ¿verdad? Como eran, no, de aquí me da por lo que les voy a contar. Igual como el ejército también a nosotros nos vigilaba, nos vigiaba. Y venían, ¿verdad? Y nos pegaban, nos hacían esas emboscadas, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? También nosotros teníamos nuestras propias estrategias. Entonces, miren, pueden ver, miren cómo está de abundante la flor de campanilla, lo que les decía la vez pasada, por la miel que le llaman miel de flor de campanilla, que les digo, todo eso está ahorita, que las abejitas andan recogiendo, eh, andan, ¿qué? Andan polinizando, dicen, ¿verdad? Yo no, no sé, no soy apicultor, andan polinizando por todos esos lugares donde están ese montón de flor de campanilla, se ven, ahí ven esas partes moraditas, todas esas partes que se ven, ¿verdad? Entonces, para todos los amigos de aquí del Cerro Guazapa que tienen abejas, que tienen crederos de, ¿cómo se dice? En producción de miel de abeja. Entonces es bonito para ellos este tiempo, ¿verdad? Este tiempo sale una miel de un color bien, bien chivo, bonito, pues. Entonces, por contarles, por seguir con la historia de la guerra, este, por decirles, miren, de ahí bajaba una patrulla a ese lugar, de ese roblar bajaba una patrulla ahí a ese lugar, allí a ese lugar. Entonces, por supuesto, aquí había ejército, ahí en los lirios había, ¿va? Pero las fuerzas especiales están hechos para eso, ¿verdad? Entonces, nosotros nos empezamos a meter a ese lugar, ahí a ese lugar, ahí en esa quebrada. Empezamos a meter y una vez detectamos una patrulla que bajaba de ese lugar, ese lugar. Entonces la detectamos y empezamos a dar seguimiento, ¿vale? Empezamos a dar seguimiento. Entonces, ya cuando ya teníamos bien calculado qué días bajaban, ya teníamos calculado los días que bajaban. Entonces se monta una emboscada. En ese lugar, les digo, se monta una emboscada, ¿verdad? Un lugar muy difícil, les digo, porque para de estar en ese lugar, allí en todas esas partes abajo, yo creo que todavía en aquellos tiempos eran eran fincas viejas, ¿verdad? Que habían quedado desde el tiempo desde antes de que empezara la guerra. Y entonces habían quedado ese tipo de fincas. Entonces empezamos nosotros, ¿verdad? Y se monta el sistema, se hace y se empieza a preparar la operación, ¿va? Yo, estuve en ese lugar. Entonces, cuando ellos tenían hasta un lugar donde cocinaban, donde se bañaban, aquí, porque yo conozco esa volada la conozco como la quebrada Honda, ¿verdad? Es la quebrada Honda que va para abajo, todo eso. Entonces nos metimos a ese lugar y montamos el sistema cabal, ¿verdad? Tipo 10 de la mañana, venía no sé, la patrulla para abajo. Y y les digo, el lugar donde, bueno, ahí tenían hasta colgados los caracoles de los carapachos de cangrejo, ¿verdad? Y se tuvo que actuar, pues, o sea, estábamos en guerra, pues, y se tuvo que reventar, hacer la emboscada. El terreno es muy difícil. Lógicamente, cuando tronó eso, tronaba una .50 tirando paredes de San Juan, va. Y las granadas de 81 también, va. Entonces, dándonos de volado, los sonaba, los digo, la gran balacera abajo de ese, y los minazos. Bueno, el minazo cuando reventó ese volado, tiraban de aquí, tiraban de aquí, tiraban de los lirios, ¿verdad? Pues sí, pero sí, o sea, nosotros llegamos y le dijimos, en ese tiempo le dijimos al ejército, nosotros te golpeamos donde nosotros queremos, ¿verdad? Y lo hicimos, así lo hacíamos. Les digo, estando aquí una compañía, otra allá, y está esa base ahí, nos metimos ahí y nos acabamos esa patrulla ahí. Entonces, pero eso es por contarles historia, amigos, de cómo eran, ¿verdad? También a nosotros, por supuesto, yo les he contado todas las que nos hicieron los gojes alrededores, ¿verdad? Y empezamos a ¿cómo se llama? A empezar a ver cómo vamos a combatir ese tipo de cosas, va. Hasta que llegamos a un tiempo que lo logramos neutralizar, ¿verdad? Si esto es la guerra es de estrategia, era de estrategia, ¿verdad? Así es que el, el que quiere inventarse otra guerra, que invente nuevas estrategias, va. Miren, y por decirles me van a preguntar, va, ese pueblo que se ve allá, esa ciudad que se ve ahí, es el pueblo de Guazapa, ¿verdad? El pueblo de Guazapa, pues ahí pueden ver, ¿verdad? Luego
Ahí tenemos ese, por ahí, por toda esa parte pasa la Troncal del Norte. Ya se ve un pedacito de la Troncal del Norte, ya por Guaycume, ¿verdad? Ese cerro que se ve allí es es el Sartén. Luego tenemos el de Nejapa. Entre medio de esos dos cerros está Popa, ¿verdad? Saludos, mi amigo Pizuco. Entre medio de eso está Popa, ¿verdad? Todo Popa es todo aquello, ¿verdad? Todo aquello, ¿verdad? Y todo aquello que brilla y luego, bueno, ya se ve San Salvador. Y luego el que sigue es el volcán de San Salvador, ¿verdad? El volcán de San Salvador. Entonces, como les digo, esto tiene unas vistas, el cerro de Guazapa. Estamos desde el campanario, así conocido el campanario. En esta parte donde estoy yo, estamos como a 1300 metros sobre el nivel del mar, o quizá un poquito más, porque allá abajo en los Peñones, ya vamos a ir a los Peñones, ¿verdad? Famosos Peñones allá. Ese lugar, ese allí, tiene 1276. Entonces aquí está más alto, ¿verdad? Entonces, si yo hubiera sido una historia allá, no iban a ver el Roblar, pero esa es la base de Roblar. Como les digo, allá se ven una casita que creo donde duermen. Todavía existe tropa ahí, ¿verdad? Creo que están los camaradas del DM5, son los que cuidan hoy esa base, ¿va? Y regreso aquí porque ya sé que me van a preguntar qué es eso blanco. Me van a preguntar qué es esto blanco. Esto blanco, esto blanco es porque los sopes, ¿verdad? Los sopes aquí se vienen después de que se bañen, ¿verdad? Se bañan, se vienen para acá y aquí se ponen aquí se extienden las alas y aquí se zurran, ¿verdad? Estas son zurradas de sope. Todo esto que ven aquí, ¿verdad? Son zurradas de sope. Por eso es que después de que ellos están así, va, con esos volados así, con las alas extendidas, ¿verdad? Después se dejan ir en picadas así, va. Vieran cuántas veces los asustaron a nosotros creyendo que era un mortero el que iba, va, porque cuando van en picada hacen un zumbido, va, feo. Entonces uno creía que era mortero, ¿verdad? Que iba chiflando. Entonces, amigos, miren, pues allá pueden ver el famoso hotel que les he dicho a muchos camaradas, ¿verdad? Cuando los que ven, aquella recta que ven allá es la que se agarra para subir al Franco, ¿va? Por los amigos que me dicen, ¿cómo llego? Allá por la Campana, entra por la Ciudadela, llega a la Mate, donde hay una curva cerrada, y agarra a la derecha, toda la derecha, y vámonos para arriba, para el Franco, ¿verdad? Y ya están donde vive mi querido cerro de Guazapa, ¿verdad? Entonces, por contarles y mostrarles estos bonitos paisajes, se me olvidó. Este que ven aquí, ese que ven ahí, es San José Guayabal. Es San José Guayabal, ¿verdad? Todo San José Guayabal, toda esa parte, ¿verdad? Ah, por también, ¿verdad? Miren, amigos, en estos lugares, en este lugar, también va por decirles aquí, en esto, así como ven este volado, pero los pilotos de la Fuerza Aérea eran tan buenísimos, esos de helicóptero, que ellos en este volado ponían las patas, el estribo, le tiraban la comida. Aquí les venía la comida a estos camaradas, para que estaban aquí, ¿verdad? Aquí estaban, aquí les venía la comida. Y, por decirle, a veces, a veces de allá se cambiaban, ¿va? Venían para acá, venían para acá. Cuando les enseñé aquella granada de 105, ¿verdad? Les digo, como guerra es guerra, ¿va? Y uno tiene que ver cómo golpea. Esa, una de esas de 105 que no reventó, nosotros la sacamos, la desactivamos y la venimos a poner en la noche ahí, ¿verdad? Ahí en ese lugar, hay un nacimiento de agua en ese lugar. La venimos a poner ahí, ¿va? Lógicamente, cuando aquella patrulla, hay que ver, ¿va? Porque nosotros teníamos bien observado desde abajo, ¿va? Que primero salían de allá, ¿va? Entonces había que ver dónde se iba a ubicar ese volado, ¿va? Para que agarrara los de allá. Porque si iban de aquí, no los iba a agarrar, ¿va? Entonces nosotros siempre dijimos, ¿de dónde salen primero? Porque si iban de aquí había que ponerla para este lado, ¿va? Para que agarrara los de aquí, no los de allá. Entonces, todas esas son cosas que se hacían en esos tiempos, ¿verdad? Del tiempo de la guerra, por historia. Un saludo para todos sus amigos, camaradas, veteranos, guerrilleros. Saludo para todos los veteranazos, guerrilleros, ¿verdad? Que me siguen a mí, y bueno, y para todos los camaradas veteranos del ejército, veteranazos, que somos parte de esta historia, camaradas. Nosotros la construimos juntos, ¿verdad? Y hoy, como les digo, cuando uno conoce, yo vengo a estos lugares porque hay camaradas que, pues sí, muchos están, yo todavía, gracias a Dios, tengo azúcar, pero todavía no me, todavía, como dicen, no me han cortado una pata, ¿va? Entonces trato de hacer trabajos de este lugar. Fíjense que hay un lugar de esos por ahí, ¿verdad? Todo ese cerro nosotros lo conocíamos como el Pando,
perdón, porque me van a preguntar, no les había dicho, ese es el pando, ese bonito, ese que se ve amarillito, así, verdecito, ese es el pando, así lo conocíamos nosotros. Ay, por decirles, espérenme que se me olvidaba algo, no decirles que aquí hay un lugar, no sé si por ahí, pero desde el tiempo de la guerra, creo que esa es una partecita por ahí o es por ahí, hay una parte ahí que se llama Monte de Oro, ¿verdad? Monte de Oro, ¿verdad? Y toda esa parte de ahí, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a seguir aquí, hombre, ya me emocioné. Venga, venga. Bueno, vamos a seguir con el tercer capítulo. Lo voy a hacer aquí, por eso, o sea, porque les digo, me ha costado tanto subir hasta aquí. No se les olvide, amigos, suscribirse a mi querido cerro de WhatsApp, ¿verdad? Suscríbanse y denme like, regálenme like. Eso me ayuda mucho. Bendiciones, amigos.